Hola chicos, ¿qué tal? Pues vamos ahora con una sesión de refuerzo de lo que viene a ser el cálculo de intensidad y voltaje, que es lo que suelo pedir de cada una de las resistencias cuando tenemos ya un conjunto un poco más raro de resistencia. Y para ello voy a hacer ejemplos, igual que hicimos el otro día, ¿vale? Yo poneos que tengo esta batería mía de voltaje V, todavía no le voy a poner ningún valor, y tengo una resistencia aquí, otra por acá y otra por acá. Este os suena, ¿de acuerdo? Es el mismo que hicimos el otro día. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el voltaje va desde el polo positivo hasta el polo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que seguir, aquí es muy importante, esto es como si fuera, por así decirlo, un laberinto, cuál es el sentido de la corriente y por dónde circula, ¿de acuerdo? Pues vendría por aquí, pasaría por esta resistencia y en este punto se dividiría en dos, por aquí y por aquí, para luego volver aquí y aquí, ¿de acuerdo? Para continuar su camino y volver a la pila. Y entonces así se cerraría el circuito. La intensidad que circula por aquí es la intensidad total. Pero en este punto tenemos una intensidad, vamos a llamarlo resistencia 3, intensidad de la resistencia 3, intensidad de la resistencia 2, resistencia 2 y aquí resistencia 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué conjunto tenemos. Ya he hecho aquí muchas rayas, pero bueno, lo voy a marcar en rojo. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos esta resistencia, que en principio, según hemos visto en el vídeo anterior de repaso de resistencia equivalente, está en serie, y este conjunto que está en paralelo. Pero este paralelo está en serie con este, ¿de acuerdo? Como veis aquí, este punto y este punto están en serie, porque siguen por el mismo cable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular o qué podemos calcular? Pues, por ejemplo, la intensidad que pasa por la resistencia 1 ya la conocemos, porque, bueno, vamos a, si queréis, ver un poco el circuito simplificado. Vamos a utilizar esto de las resistencias equivalentes que he explicado antes. Tenemos R1 por aquí, y entonces antes hemos hecho primero el paralelo, porque hemos visto que está este paralelo, el paralelo que he marcado en rojo, está dentro de la serie. Entonces, nos quedaría esto así. Pues entonces, como vemos, están en serie. Entonces, de R1 ya puedo calcular la intensidad que circula y será la intensidad total. Y la intensidad que va a pasar por esa resistencia equivalente también va a ser la intensidad total. Pero bueno, vamos a centrarnos en R1. Los valores de R1. La intensidad de R1 será igual a la intensidad total. Y el voltaje de R1 será igual a la intensidad de la resistencia 1 por esa resistencia, ¿de acuerdo? Pues eso ya lo tendríamos. Volvemos a nuestro circuito. Voy a limpiarlo un poco, ¿de acuerdo? Vamos a quitar todo esto, estas líneas que no nos están sirviendo solo para molestar. ¿De acuerdo? Vamos a estar por aquí, este es el paso de la corriente. Creo que he borrado demasiado, pero bueno, lo pintamos de nuevo, ¿de acuerdo? Teníamos esta resistencia por aquí, esta unión, R2 y aquí, ¿vale? Entonces tenemos este paso de la corriente, tenemos aquí una bifurcación y entonces tenemos que calcular. Vamos a ver qué significa V de R1. V de R1 es la energía que se aprovecha entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? V de R1. Entonces, si yo aquí tengo un V total, que es entre este punto, voy a marcarlo en verde, ¿vale? V total es entre este punto de acá y este de acá, volvemos a repetirlo. Si yo aquí tengo V de R1, en azul, ¿cuánto será el voltaje que pasa por este hueco de aquí? Vamos a llamarlo V de la resistencia equivalente, ¿no? Nos venimos aquí, tendríamos lo mismo. Aquí calculamos V de R1 y aquí V de la resistencia equivalente. Y en total, todo esto engloba V total, ¿de acuerdo? Que sería V total, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Pues es obvio, una recta, ¿no? Tenemos que V total es V de R1 más V de la resistencia equivalente. Entonces, el V de la resistencia equivalente será V total menos V de R1. Y en este caso, como solo tenemos por aquí, por este lado R2 y por el de abajo R3, la resistencia, el voltaje, la diferencia de potencial de R2, que en este caso va a ser la misma que de R3 porque están en paralelo, va a ser la de la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Va a ser la que pasa por aquí, porque la diferencia de potencial ya hemos visto entre los puntos azules, aquí y aquí en el primer circuito,
es la misma. Y ya la intensidad, pues simplemente intensidad de la resistencia 2 será igual a la intensidad, perdón, no tiene por qué ser igual a la intensidad de la resistencia 2, será el voltaje de la resistencia 2 partido por la resistencia 2. Y la intensidad de la resistencia 3 será igual al voltaje de la resistencia 3 partido de R3. Y no necesariamente son iguales porque R2 puede ser distinto de R3. Si R2 no es igual que R3, entonces I2 es distinto de R3. ¿De acuerdo? De R2. Pues vamos a pasar al ejercicio que vosotros tenéis entre manos y os voy a intentar poner algunas pequeñas pistas, a ver si eso os ayuda. Bien, el ejercicio que vosotros tenéis entre manos es algo así, si no me falla la memoria. Teníamos aquí un paralelo, no sé si esta iba sola arriba y abajo teníamos las dos que están en serie. Es algo así, similar a esto, ¿de acuerdo? El más y el menos. De nuevo, sentido de la corriente, bifurcación, unificación. Aquí en este caso pasa por una resistencia, continúa por el cable, pasa por la otra y volvemos a unir. Y ya se cierra. Vamos a simplificar un poco. ¿Qué podemos simplificar de este circuito? Pues podríamos simplificar primero estas dos de aquí, ¿no? Que están en serie. Porque si yo quisiera hacer las que están en paralelo, tendría estas dos de aquí primero. Yo no podría hacer una resistencia equivalente de ese paralelo. Porque yo digo, venga, voy a hacer primero el paralelo. Porque sí, porque yo quiero. Me parece a mí que es así. Si yo hago esto, ¿qué tendría que poner? Resistencia, vamos a ponerle R1, R2 y R3, ¿de acuerdo? Haría 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Esto ya es mentira, ¿vale? Esto ya no estaría bien porque esta con esta está en serie. R2 y R3 están en serie una con la otra. ¿De acuerdo? En todo caso, tendríamos que sumarlas abajo. Pero bueno, eso sería hacerlo como todo de golpe. Esto no estaría bien. Porque tenemos que hacer primero estas que están en serie. Lo que nosotros hemos escrito aquí, esto sería para el caso de que yo tuviera, pues como ya sabéis, una resistencia, otra resistencia y todas estuviesen unidas por los puntos comunes, ¿de acuerdo? Esto sí sería equivalente, pero en nuestro caso eso no es así. Así que bueno, vamos a pasar la gomita, vamos a borrar, porque nosotros lo queremos hacer bien. No es el primero en paralelo, sino que el primero que tenemos que hacer es en serie. Esa pequeña serie de ahí, la resistencia equivalente, en este caso en serie, vamos a ponerle una S, será R2 más R3. ¿Y qué circuito nos quedaría? Pues nos quedaría ese potencial y de nuevo un paralelo con R1 y abajo ya nos quedaría esta resistencia equivalente en serie. Resistencia equivalente en serie. Resistencia 1 y por aquí llegaría de nuevo el circuito. Aquí tenemos el más y el menos. Y ahora ya sí nos queda un circuito que es más, que nos resulta más familiar, no vemos este error. Entonces, podemos calcular varias cosas, por ejemplo el potencial. Hemos dicho en azul el potencial total, entre este punto y este punto de aquí. Potencial total, VT. De acuerdo, pues ahora tenemos que ver qué pasa por cada uno de los dos lados. En rojo, R1, y vamos a ver en verde, R equivalente. Entonces sería el voltaje equivalente. Vamos a llamarle equivalente porque esto se llama así, no porque se llame voltaje equivalente, ¿de acuerdo? Y el voltaje de la resistencia 1, ¿vale? Podemos llamar voltaje de la resistencia equivalente. Voltaje de la resistencia equivalente en serie. Entonces, ¿cómo son estos voltajes? VDR1 y VDR. Pues si recordamos de los circuitos en paralelo, esto ya hemos terminado aquí. En paralelo, ¿qué teníamos? Que el voltaje de 1 era igual al voltaje de R1, perdón, era igual al voltaje de R2. Si yo tenía esto de aquí. ¿De acuerdo? Si yo tenía eso, los voltajes eran iguales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues en nuestro caso, tenemos que V de R1 será igual a V de la resistencia equivalente de serie. ¿Y a qué es igual? Pues como veis aquí, no tengo que dividir este voltaje total entre nadie, porque no hay nadie en serie, no lo tengo que repartir. Entonces esto será igual al voltaje total. Pues ya tenemos por lo menos el voltaje de R1. De la resistencia equivalente, ahora veremos cómo lo dividimos entre R2 y R3.
Pero por lo menos el de R1 ya lo tenemos. Entonces tendríamos el voltaje de R1, ese ya lo sabemos, que es igual al voltaje total. Y entonces ya podemos calcular la intensidad que pasa por R1, que será igual al voltaje de R1 partido por R1. Vamos ahora con nuestro segundo caso, que ya nos quedaría un circuito. Pues fijaos, si ya tengo el voltaje de la resistencia equivalente, ¿a quién era igual la resistencia equivalente? Pues tenemos que nuestra resistencia equivalente en serie es igual a estas dos resistencias, R2 y R3. Y si yo sé que el voltaje entre, voy a marcarlo en verde, es como lo tenía, de aquí a aquí es V de la resistencia equivalente, perdón que me quede sin hueco, voy a marcarlo por arriba, será este de aquí. Voltaje de la resistencia equivalente entre este punto y este punto, porque es, por así decirlo, como si yo he abierto el acordeón de las resistencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a poder calcular? Pues tendremos que calcular la diferencia potencial entre este punto y este punto, será el voltaje de la resistencia 2, y en amarillo, entre este punto y este punto, será el voltaje de la resistencia 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los casos en serie? Que yo no podía calcular el voltaje sin conocer la intensidad. Tengo que conocer la intensidad que pasa por aquí y la intensidad que pasa por aquí. Que por estar en serie, teníamos que la intensidad de la resistencia 2 va a ser igual a la intensidad de la resistencia 3. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es la intensidad de esta resistencia? Pues bueno, eso se puede calcular viniéndonos, al circuito original. Vamos, bueno, voy a hacerlo en la siguiente diapositiva para que quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Circuito original. Más, menos. Vengo por aquí, por acá, por acá. R1, ya lo conocía. R2 y R3. ¿De acuerdo? Cada vez me sale peor, pero bueno, no lo tengáis en cuenta. R1, que ya conocíamos todos, R2 y R3. Entonces la intensidad venía por la izquierda de este paralelo para volver a juntarse. ¿Cómo calculo ahora la intensidad que circula por aquí? Esta intensidad. Pues entonces tendré que calcular la intensidad, como es la misma. Nosotros habíamos simplificado nuestro circuito a este de aquí, R1 y R equivalente en serie, ¿no? Teníamos esta simplificación. Pues entonces vamos a calcular la intensidad que circula por la resistencia equivalente en serie. ¿De acuerdo? Si volvéis un poco para atrás al vídeo, pues veréis por dónde íbamos. Tenemos entonces la resistencia equivalente en serie. Queríamos calcular la intensidad. ¿Conocíamos el voltaje de la resistencia equivalente en serie? Sí, lo conocíamos. Entonces, la intensidad de la resistencia equivalente en serie será igual al voltaje de la resistencia equivalente en serie partido por esa resistencia equivalente que hemos simplificado. Y ya con esta intensidad nos podemos venir de nuevo al circuito original y vemos. Esta intensidad que venía por aquí hemos dicho que es la resistencia equivalente en serie, ¿no? Pasa por R2, continúa y pasa por R3. Y como era en serie, la intensidad de la resistencia 2 es igual a la intensidad de la resistencia 3 y es la intensidad que le llega, es decir, intensidad de la resistencia equivalente en serie. ¿Qué es lo que nos falta por calcular? Pues como ya hemos dicho, las diferencias de potencial. V de R2, lo pongo en rojo de nuevo, le dais un poco para atrás al vídeo si queréis recordarlo, y en amarillo, si no me equivoco, V de R3. ¿De acuerdo? Entonces, V de R2 será intensidad de la resistencia 2 por la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3 será igual a la intensidad de la resistencia 3 por R3. Y con esto daríamos por finalizado este ejercicio. Os lo he medio solucionado, ahora solo vosotros tenéis que ponerle los números y pensar, sobre todo razonar por qué seguimos estos pasos. Me gustaría que en estos ejercicios lo escribieseis, así me quedase un poco más claro y os ayudase un poco más, ¿de acuerdo? Así que nada, estoy esperando todavía vuestros ejercicios y probablemente también os ponga algo de resistencias equivalentes para que me las calculéis y demás con 5 o 6 incluso resistencias para que vayáis simplificando esos circuitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, no me enrollo más. Hasta luego.